Todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Como ya algunos saben y para quienes no me presento, mi nombre es Jesús Hernández y seré quien esté encargado de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal, actividad paranormal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. En esta ocasión estamos leyendo una vez más el relato titulado El teléfono del señor Harrigan. Esta es ya la quinta entrega, ya estamos a nada de concluir con este relato que fue bastante extenso, como les había comentado previamente. Es un relato de casi 100 páginas, entonces por ello es que nos ha estado llevando tanto tiempo, pero las cosas se ponen cada vez más interesantes. En el episodio pasado, particularmente terminamos en la historia cuando Craig se entera de la muerte de Kenny Yanko, posteriormente a que él le había llamado al señor Harrigan para platicarle lo que le había sucedido. En este episodio lo que vamos a estar disfrutando es la noticia, los rumores, todas las versiones a las cuales tuvo acceso Craig respecto a la muerte de este bully, de este abusivo de la secundaria. Una de ellas fue que decidió terminar con su vida, decidió suicidarse. Otra fue que se caía de borracho en su casa, y posteriormente pues se dio un golpe en la cabeza. Otra de ellas fue que estaba jugando ruleta rusa con las armas del papá y también digamos que se abrió la tapa de la cabeza. También otra era que simplemente estaba limpiando una escopeta, se le cayó y tuvo esa mala suerte. Otra de las versiones me parece que es que se quería escapar a hurtadillas, como lo dice tal cual aquí el libro, o a escondidas, como decimos en México, para irse de fiesta, y cuando lo estaba haciendo se tropieza, cae y fallece también, cae por las escaleras y fallece. La historia también, o esta parte del relato, vamos a dar lectura a la historia de Craig, de cómo termina su secundaria, el último lapso de su secundaria, de cómo él se siente de cierta manera culpable por la muerte de Kenny Yanko. También el salto cuando brinca a la preparatoria, participa en una obra de teatro en la cual se hace amigo de un atleta y este le platica la verdadera historia de cómo es que fallece Kenny Yanko debido a que él es hijo del inspector del departamento de policías que fue encargado de tomar las fotos, hacer la investigación y pues dar parte, ¿no? de cómo fue que sucede el, el fallecimiento de Kenneth James Yanko. Le explica que la muerte de este personaje fue básicamente que no fue un suicidio, pero fue un accidente un tanto extraño. El accidente fue que Kenneth, al parecer, disfrutaba de la asfixia mientras se masturbaba. Entonces, la versión oficial o lo que realmente pasó fue que mientras él estaba dándose placer, se pone un cinturón al cuello, empieza a jalarse, se cuelga del armario y empieza pues a darse placer a sí mismo, pero en este inter pierde el conocimiento mientras está llevando a cabo esta práctica, se queda sin aire, se desmaya, sigue asfixiándose y esto termina ocasionando su muerte. Esa es la versión oficial, pero hay un dato muy curioso, el cual es que Kenny fallece con la mitad del cabello totalmente blanco, como si fuera una persona ya de 90 y tantos años, ¿no? Esto le genera ruido a Craig, lo cual el saber cómo fue que falleció le da cierta tranquilidad, pero al mismo tiempo le genera esa angustia el cabello blanco. Se pone a investigar en internet, hay quienes dicen que sí, que el blanqueamiento del cabello o estas canas repentinas pueden ser generadas debido a un susto, en este caso previo a su muerte. Se angustia bastante, sus notas comienzan a bajar, empieza a dejar de comer, el reverendo habla con él y decide de cierta manera confesarse, porque oficialmente pues no es una iglesia católica en la cual exista la confesión, y lo que hace es
Platica simplemente con el sacerdote, con el reverendo, perdón, platica con él y le cuenta todo esto y le indica cómo es que él se siente culpable por ello. Suelta casi todo lo que él sabe, omite obviamente las llamadas al señor Harrigan, los mensajes que él recibe, siente cierto alivio dentro de sí y decide continuar con su vida. Para la parte final de este episodio ya es un Craig hablándonos desde su vida posterior a la universidad, ya siendo una persona adulta, valiéndose por sí misma y teniendo un empleo, en el cual desde este punto nos platica que recibe una llamada de su padre, que hasta el momento todavía está vivo. Le llama a Craig y le explica o le cuenta una mala noticia, que es la muerte de la señorita Hargensen y de su esposo. Esto sucede porque están haciendo un viaje en carretera, como pareja van en moto y en la carretera como tal una camioneta invade su carril, se los lleva de lleno. El esposo de la señorita Hargensen fallece en el impacto, inmediatamente fue fulminante y la señorita Hargensen desafortunadamente pierde la vida en el trayecto al hospital. Aquí es donde terminamos este relato. No sabemos a dónde va a parar. Si quieres saber los detalles, palabra a palabra, de cómo están plasmadas en este libro, te invito a que te quedes, a que vayas por tu bebida favorita, ya sea en este momento, no sé, algo frío por el calor, te pongas cómodo entre las sombras y disfrutes de nuestro relato. Bien, entonces vamos a iniciar, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. La necrología de Kenneth James Yanko se publicó en el Sun de Lewiston hasta el martes y solo decía: falleció de forma repentina como resultado de un trágico accidente. Pero el lunes la noticia ya había corrido por todo el colegio y naturalmente Radio Pasillo empezó a emitir a toda velocidad. Estaba inhalando pegamento y murió de un derrame cerebral. Estaba limpiando una de las escopetas de su padre. El señor Yanko, según contaban, tenía todo un arsenal en su casa, y se le disparó. Estaba jugando a la ruleta rusa con una de las pistolas de su padre y se voló los sesos. Se emborrachó, cayó por las escaleras y se partió el cuello. Ninguno de esos rumores era cierto. Fue Billy Bogan quien me lo contó, nada más subir al autobús corto. Estaba deseando soltar la noticia, según dijo. Se lo había contado a su madre, una amiga suya de Gates Falls, que le llamó por teléfono. La amiga vivía en la acera de enfrente y había visto que sacaban el cadáver en una camilla, rodeado de una multitud de yancos que lloraban y vociferaban. Por lo visto, también a los matones expulsados los quería alguien. Como lector de la Biblia, hasta podía imaginármelos rasgándose las vestiduras. De inmediato, y con sentimiento de culpabilidad, me acordé de mi llamada al teléfono del señor Harrigan. Me dije que estaba muerto y, por tanto, no podía haber tenido nada que ver con aquello. Me dije que, incluso si esas cosas eran posibles fuera de los cómics de terror, yo no había deseado expresamente la muerte de ese tal Kenny. Solo quería que me dejara en paz, pero parecía un argumento propio de abogados. Y aún recordaba algo que la señora Grogan había dicho el día después del funeral, cuando comenté que el señor Harrigan era un buen hombre por incluirnos en su testamento. De eso ya no estoy tan segura. Era íntegro. Eso por descontado. Pero no te convenía estar en malos términos con él. Dusty Bulldog había quedado en malos términos con el señor Harrigan, y sin duda, Kenny Yanko habría quedado también en malos términos con él por darme una paliza al negarme a bolearle las putas botas. Solo que el señor Harrigan ya no podía estar en malos términos con nadie. Me repetía eso una
y otra vez. Los muertos no están en malos términos con nadie, por supuesto. Tampoco los teléfonos que no se habían cargado en 3 meses podían sonar, ni reproducir el mensaje grabado, ni recibirlos. Pero el del señor Harrigan sí había sonado, y yo sí había oído su voz cascada de viejo, así que, aunque me sentí culpable, también sentí alivio. Kenny Yanko ya nunca volvería a meterse conmigo, ya no se interpondría en mi camino. Más tarde ese día, durante mi primera hora libre en el colegio, la señorita Hargensen vino al gimnasio, donde yo lanzaba la pelota a la canasta, y me pidió que la acompañara al pasillo. Hoy en clase te he notado depre, dijo. Pues no lo estaba. Lo estabas, y sé por qué, pero voy a decirte una cosa. Los chicos de tu edad tienen una visión del universo tolemaica. Aún soy joven, y me acuerdo. No sé qué... Ptolomeo. Él fue un matemático y astrólogo griego que creía que la Tierra era el centro del universo, un punto fijo alrededor del cual giraba todo lo demás. Los niños creen que todo su mundo gira en torno a ellos. Esa sensación de estar en el centro de todo normalmente empieza a desaparecer más o menos a los 20 años, pero a ti aún te falta mucho para eso. Inclinada hacia mí, muy seria, me miraba con aquellos ojos verdes preciosos. Además, el aroma de su perfume me mareaba. Veo que no me entiendes, así que te ahorraré la metáfora. Si estás pensando que has tenido algo que ver con la muerte de ese Yanko, olvídalo, no es así. He visto su expediente y era un chico con graves problemas. Problemas en casa, problemas en el colegio, problemas psicológicos. No sé qué pasó, ni quiero saberlo, pero veo en esto un lado positivo. ¿Cuál?, pregunté. ¿Que ya no puede pegarme más? Se echó a reír y dejó a la vista unos dientes tan bonitos como toda ella. He ahí otra vez esa visión tolemaica. No, Craig, el lado positivo es que era demasiado joven para tener licencia. Si hubiese tenido edad para manejar, puede que se hubiera llevado por delante a otros chicos con él. Ahora vuelve al gimnasio y tira un rato a la canasta. Hice ademán de marcharme, pero ella me agarró de la muñeca. 11 años después todavía recuerdo la descarga eléctrica que sentí. Craig, jamás me alegraría de la muerte de un niño, ni siquiera de la de un elemento como Ken Yanko, pero sí puedo alegrarme de que no haya sido tú. De pronto, deseé contárselo todo, y tal vez lo habría hecho. Sin embargo, en ese preciso momento sonó el timbre, se abrieron las puertas de las aulas, y el pasillo se llenó de jóvenes y su bullicio. La señora Hargensen se fue por su camino y yo por el mío. Esa noche encendí el teléfono y al principio me limité a mirarlo, haciendo acopio de valor. Lo que la señorita Hargensen había dicho esa mañana tenía sentido, pero ella no sabía que el teléfono del señor Harrigan aún funcionaba, lo cual era imposible. Yo no había tenido ocasión de contárselo y creía, erróneamente, como después se vio, que nunca se lo contaría. Esta vez no funcionará, me dije. Le quedaba una última chispa de energía, solo eso, como un foco que emite un intenso destello justo antes de fundirse. Oprimí su número en la lista de contactos. Preveía, más bien, albergaba la esperanza de que así fuera. Escuchar un silencio o un mensaje avisándome que el teléfono estaba fuera de servicio. Pero el timbre sonó unas cuantas veces hasta que la voz del señor Harrigan llegó de nuevo a mi oído. Ahora no atiendo el teléfono. Le devolveré la llamada si lo considero oportuno. Soy Craig, señor Harrigan. Me sentía como un tonto por hablar con un muerto. Uno que a esas alturas tendría ya moho en las mejillas. Al mismo tiempo, no me sentía como un tonto en absoluto.
Me sentí asustado, como quien pisa tierra no consagrada. Oiga, Me pasé la lengua por los labios. no ha tenido usted nada que ver con la muerte de Kenny Yanko, ¿verdad? Si es que sí, de un golpe en la pared. Colgué la llamada. Esperé el golpe. No llegó. A la mañana siguiente tenía un mensaje de Rey Pirata. Solo 6 letras. 3 As en minúsculas. Un punto. 2 Cs mayúsculas. Una X minúscula. Y otro punto. Sin sentido. Me llevé un susto de muerte. Ese otoño pensé mucho en Kenny Yanko. Por entonces, el rumor que corría era que se había caído del primer piso de su casa cuando intentaba salir a hurtadillas en plena noche. Pensé aún más en el señor Harrigan y en su teléfono, que lamentaba no haber arrojado al lago Castle. Sentía cierta fascinación, ¿me explicó? La fascinación que sentimos todos ante las cosas extrañas, las cosas prohibidas. En varias ocasiones, estuve a punto de llamar al teléfono del señor Harrigan, pero no lo hice. Al menos no entonces. Tiempo atrás, su voz me resultaba tranquilizadora. La voz de la experiencia y el éxito. La voz, podría decirse, del abuelo que nunca había tenido. Ya no recordaba esa voz tal como era en nuestras tardes soleadas cuando hablábamos de Charles Dickens o de Frank Norris o de D.H. Lawrence o de que Internet era como una cañería rota. Solo recordaba la voz ronca del viejo, como papel de lija casi gastado, como me decía que me devolvería la llamada si lo consideraba oportuno, y lo recordaba en su ataúd. El empleado de la funeraria Hay Peabody, sin duda, le había pegado los párpados. Pero, ¿cuánto duraban los efectos de ese pegamento? Tenía los ojos abiertos ahí abajo mientras se pudrían en las cuencas. Tenía la mirada fija en la oscuridad. Me obsesionaba con esas cosas. Una semana antes de Navidad, el reverendo Muni me pidió que pasara a la sacristía para tener una charla. Fue él quien llevó el peso de la conversación. Mi padre estaba preocupado por mí. Dijo, yo perdía peso y mis notas habían bajado. ¿Tenía algo que contarle? Me detuve a pensar y decidí que quizás sí. No todo, pero parte. Si le cuento una cosa, ¿quedará entre nosotros? Siempre y cuando no tenga que ver con autolesiones o delitos. Delitos graves. La respuesta es sí. No soy sacerdote y esta iglesia no está de confesión católica, pero casi todos los hombres de fe saben mantener secretos. Le conté, pues, que me había enzarzado en una pelea con un chico del colegio, un chico mayor que se llamaba Kenny Yanko, y que me había dado una buena paliza. Añadí que nunca había deseado la muerte de Kenny, y desde luego no había rezado para que ocurriera, pero él había muerto casi inmediatamente después de la pelea. Y no podía quitármelo de la cabeza. Le expliqué lo que había dicho la señora Hargensen en relación con los niños, que creían que todo tenía que ver con ellos, y que no era así. Comenté que aquello me había ayudado un poco, pero que seguía pensando que tal vez sí había desempeñado un papel en la muerte de Kenny. El reverendo sonrió. Tu maestra tiene razón, Craig. Yo, hasta los 8 años, evité pisar las grietas de la acera por miedo a que, sin querer, le rompiera la espalda a mi madre. ¿En serio? ¿En serio? Se inclinó hacia mí. Su sonrisa se desvaneció. Yo te guardaré el secreto si tú me lo guardas a mí. ¿De acuerdo? Cuente con ello. Soy un buen amigo del padre Ingersoll, de la iglesia de Santa Ana.
en Gates Falls. Esa iglesia a la que asiste la familia Yanko me dijo que ese chico, Yanko, se suicidó. Creo que ahogué una exclamación. El suicidio había sido uno de los rumores durante la semana posterior a la muerte de Kenny, pero yo no le había dado crédito. Habría jurado que era imposible que a aquel matón hijo de puta se le pasara siquiera por la cabeza la idea de quitarse la vida. El reverendo Muni seguía inclinado hacia adelante. Me tomó una mano entre las suyas. Craig, ¿de verdad crees que ese niño se fue a casa y pensó, Dios mío, le he dado una paliza a un niño más pequeño que yo? Me parece que voy a matarme. Imagino que no. Exhalé tal suspiro que tuve la impresión de que llevaba 2 meses conteniendo la respiración. Si lo planteé así, ¿cómo se suicidó? No lo pregunté, y no te lo diría aunque Pat Ingersoll me lo hubiese contado. Tienes que dejar eso atrás, Craig. Ese chico tenía problemas. Su necesidad de pegarte era solo un síntoma de esos problemas. Tú no tuviste nada que ver. Y si siento alivio por... ya me entiende, no tener que preocuparme más por él, diría que eso es ser humano. Gracias. ¿Te sientes mejor? Sí. Y así era. No mucho antes de que terminase el curso, la señorita Hargensen se plantó ante nosotros con una amplia sonrisa en la clase de ciencias. Muchachos, probablemente pensaron que se librarían de mí dentro de 2 semanas, pero tengo una mala noticia. El señor de Lesseps, el profesor de biología de la preparatoria, se jubila y me han contratado para ocupar su puesto. Podría decirse que asciendo de la secundaria a la preparatoria. Unos cuantos niños dejaron escapar un gemido teatral, pero casi todos aplaudimos, y ninguno más fuerte que yo. No iba a dejar atrás a mi amada. En mi cabeza adolescente, aquello me pareció cosa del destino, y en cierto modo lo era. También yo dejé atrás la escuela secundaria de Gates Falls y pasé a la preparatoria de Gates Falls. Fue ahí donde conocí a Mike Uberroth, apodado entonces Submarino, tal como se le sigue llamando en su actual carrera profesional como segundo catcher de los Orioles de Baltimore. En Gates, los deportistas y los chicos más estudiosos no se mezclaban mucho. Y si no hubiese sido por arsénico por compasión, dudo que hubiésemos llegado a entablar amistad. Submarino estaba en el penúltimo curso, y yo era un simple alumno de primero, con lo que la posibilidad de ser amigos era incluso más improbable. Pero nos hicimos amigos, y nuestra amistad ha perdurado hasta el día de hoy, aunque ahora ya no lo veo tan a menudo. En muchas preparatorias se representa una obra de teatro en el último curso, pero no era el caso de Gates. Nosotros preparábamos 2 obras al año, y aunque las organizaba el club de teatro, todos los alumnos podían presentarse a las audiciones. Yo conocía la historia, porque había visto la versión cinematográfica por la televisión una lluviosa tarde de sábado. Me gustó, así que probé suerte. La novia de Mike, miembro del club de teatro, lo convenció para que se presentara y acabó interpretando el papel del homicida Jonathan Brewster. A mí me asignaron el papel de su escurridizo adlátere, el Dr. Einstein. En la película, ese personaje lo interpretaba Peter Lorre, y yo hice todo lo posible para hablar como él, diciendo con desdén «pse, pse» antes de cada frase. No era una imitación muy buena, pero debo decir que tuvo credibilidad entre el público. En los pueblos ya se sabe. Así fue pues como nos hicimos amigos Submarino y yo, y también fue así como me enteré de lo que en verdad le había ocurrido a Kenny Yanko.
Resultó que el reverendo se equivocaba y la necrología del periódico estaba en lo cierto. Realmente había sido un accidente. Durante el intermedio entre el primer acto y el segundo del ensayo general, yo estaba delante de la máquina de Coca-Cola, que se había tragado mis 75 centavos y no me daba nada a cambio. Submarino se apartó de su novia, se acercó y asestó a la máquina un fuerte golpe con la palma de la mano en el ángulo superior derecho. De inmediato, cayó en la bandeja una lata de Coca-Cola. «Gracias», dije. «De nada. Solo tienes que acordarte de golpear justo ahí, en el ángulo». Contesté que lo tendría en cuenta, aunque dudé que fuera capaz de golpear con la misma fuerza. Oye, me enteré que tuviste problemas con aquel yanco, ¿es verdad? No tenía sentido desmentirlo. A Billy y a las dos chicas se les había soltado la lengua. Y de hecho, no había ninguna razón para eso después de tanto tiempo, así que contesté que sí, que era verdad, y le expliqué que me había negado a bolearle las botas y lo que había ocurrido a continuación. ¿Quieres saber cómo murió? Me han llegado 100 versiones distintas. ¿Tú tienes otra? Yo tengo la verdad, coleguita. Ya sabes quién es mi padre, ¿no? Claro. El cuerpo de policía de Gage Falls se componía de alrededor de 20 agentes de uniforme, un jefe de policía y un inspector, el padre de Mike, George V. Roth. Te contaré lo de Yanko si me das un sorbo de tu Coca-Cola. De acuerdo, pero no escupas dentro. ¿Me tomas por un animal? Trae aquí, maldito mequetrefe. Sí, contesté, a lo Peter Lorre. Él dejó escapar una risita, tomó la lata, apuró la mitad y eructó en el pasillo. A cierta distancia, su novia se metió el dedo en la boca e hizo ver que vomitaba. El amor en la preparatoria es muy sofisticado. Mi padre se ocupó de la investigación, dijo Submarino al tiempo que me devolvía la lata. Y un par de días después de la muerte de Yanko, lo oí hablar con el sargento Polk, que acababa de llegar de la casa. Así es como llaman a la comisaría. Estaban en el pórtico tomando cerveza. El sargento comentó algo de que Yanko había practicado el estrangulameneo. Mi padre se rió y dijo que le había oído llamar a esa técnica corbata de Beverly Hills. El sargento añadió que probablemente era la única manera en que el pobre chico conseguía venirse. Con esa cara de pizza que tenía, mi padre coincidió con él, triste, pero cierto. Luego añadió que lo que le preocupaba era el pelo. Dijo que al forense también le preocupaba. ¿Qué pasaba con el pelo?, pregunté. ¿Y qué es eso de la corbata de Beverly Hills? Lo consulté en mi teléfono. Es como se llama en el argot la asfixia autoerótica. Pronunció esas palabras con cuidado, con orgullo, casi. Te cuelgas del cuello y te la jalas mientras estás perdiendo el conocimiento. Vio mi expresión y se encogió de hombros. Yo no hago las noticias, Dr. Einstein. Solo les repito. Debe de ser un subidón, pero creo que paso. Yo también pasaba, pensé. ¿Y lo del pelo? Le pregunté a mi padre por eso. No quería contármelo, pero como yo había oído todo lo demás, al final se dio. Dijo que la mitad del pelo se le había vuelto blanca. Pensé mucho en eso. Por un lado, si alguna vez había concebido la idea de que el señor Harrigan saliese de la tumba para vengarse en mi nombre, la revelación de Submarino echaba por tierra esa posibilidad. Imaginando a Kenny Yanko en su armario, con el pantalón en torno a los tobillos y una cuerda alrededor del cuello, con el rostro cada vez amoratado mientras practicaba el consabido estrangumeneo, en realidad sentía lástima por él.
Vaya una manera absurda e indigna de morir, como resultado de un trágico accidente, decía la necrología del Son, y esa información era más precisa de lo que ninguno de nosotros, los demás jóvenes, podíamos haber sabido. Por otro lado, sin embargo, estaba el comentario del padre de Submarino sobre el pelo de Kenny. Yo no podía evitar preguntarme a qué se debía eso. ¿Qué podía haber visto Kenny en ese armario, a su lado, mientras, sumiéndose en la inconsciencia, se la jalaba con toda su alma? Finalmente acudí a mi mejor asesor, Internet. Ahí encontré divergencia de opiniones. Unos científicos afirmaban que no existía prueba alguna de que el cabello de una persona pudiera emblanquecerse a causa de un shock. Otros sostenían que sí, que ciertamente podía ocurrir, que los melanocitos que determinan el color del cabello podían morir como consecuencia de un shock. En un artículo que leí se decía que, de hecho, les ocurrió a Tomás Moro y a María Antonieta antes de ser ejecutados. Otro artículo lo ponía en tela de juicio, aseguraba que era solo una leyenda. Al final, aquello era como una frase que decía a veces el señor Harrigan sobre la compra de acciones. Pagas tu dinero y asumes el riesgo. Poco a poco, estas dudas y preocupaciones se disiparon, pero mentiría si dijera que Kenny Yanko desapareció por completo de mi cabeza. Entonces, o ahora, Kenny Yanko, en su armario con una cuerda alrededor del cuello. Quizá no perdió el conocimiento antes de poder aflojar el nudo. Quizá Kenny Yanko, solo quizá, vio algo que lo asustó de tal modo que se desmayó, que realmente murió de miedo. A la luz del día resultaba bastante absurdo. Por la noche, sobre todo si el viento soplaba con fuerza y producía leves gemidos en torno a los aleros, no tanto. Ante la casa del señor Harrigan apareció el cartel de "En venta" de una agencia inmobiliaria de Portland, y fueron a verla unas cuantas personas. La mayoría eran de esos que llegaban en un avión de Boston o Nueva York, de esos que, como los hombres de negocios que asistieron al funeral del señor Harrigan, no escatimaban en el alquiler de coches caros. Dos de ellos fueron el primer matrimonio gay que vi, jóvenes, pero a todas luces acaudalados y a todas luces enamorados. Llegaron en un llamativo BMW i8, fueron de acá para allá tomados de la mano, y se deshicieron en exclamaciones como "¡Wow!" o "¡Increíble!" por todo el jardín. Después se marcharon y no volvieron. Vi a muchos de esos posibles compradores porque el administrador de la herencia, el señor Rafferty por supuesto, había conservado en sus puestos a la señora Grogan y Pete Bostwick, y Pete me contrató para ayudarlo en el jardín. Sabía que se me daban bien las plantas y que estaba dispuesto a trabajar con constancia. Ganaba $12 la hora, 10 horas semanales, y con el sustancioso fideicomiso fuera de mi alcance, hasta que fuera a la universidad, claro, ese dinero me venía muy bien. Pete llamaba a los posibles compradores ricachones, al igual que la pareja casada del BMW exclamaban "¡Wow!", pero no compraban. Teniendo en cuenta que la casa estaba en una calle sin asfaltar y que las vistas eran solo buenas, no espectaculares, no me sorprendió tampoco, o a Pete o a la señora Grogan. Apodaron a la casa Mansión Elefante Blanco. A principios de invierno del 2011, destiné parte de los ingresos que había obtenido con el trabajo de la jardinería a renovar mi teléfono de primera generación, que sustituí por un iPhone 4. Transferí mis contactos esa misma noche, y mientras deslizaba la pantalla, me encontré el número del señor Harrigan.
Casi sin pensar, lo apreté, llamando al señor Harrigan. Leí en la pantalla. Me acerqué el teléfono al oído con una mezcla de temor y curiosidad. No hubo mensaje saliente del señor Harrigan. No hubo voz robótica que anunciara que el número al que había llamado estaba fuera de servicio. Y tampoco hubo timbre. No hubo nada, excepto un silencio uniforme. Podía decirse que lo único que se oyó en mi nuevo teléfono fue jeje, un silencio sepulcral. Fue un alivio. En segundo elegí biología y ahí estaba la señorita Hargensen, tan guapa como siempre, aunque ya no era mi amor. Había desplazado mis afectos a una joven más accesible y acorde con mi edad. Wendy Gerard era una rubia menuda de Moton que acababa de deshacerse de la ortodoncia. Pronto empezamos a estudiar juntos, a ir al cine juntos, cuando mi padre, su madre o su padre nos llevaban, claro, y a manosearnos en la última fila. Todas esas cosas tan pegajosas propias de jóvenes que están perfectamente bien. Mi enamoramiento de la señorita Hargensen murió de muerte natural, y estuvo bien, porque eso dio paso a la amistad. A veces yo llevaba plantas al aula, y los viernes por la tarde después de clase la ayudaba a limpiar el laboratorio que compartíamos con los alumnos de química. Una de esas tardes le pregunté si creía en los fantasmas. Teniendo en cuenta que es científica y tal, imagino que no, comenté. Ella se rió. Soy profesora, no científica. Ya sabe a qué me refiero. Supongo, pero sigo siendo una buena católica. O sea, creo en un Dios, y en los ángeles y en el mundo espiritual. En cuanto al exorcismo y la posesión demoníaca, ya no estoy tan segura. Me parece excesivo, pero ¿los fantasmas? Dejémoslo en que aún no me he decidido. Desde luego nunca he asistido a una sesión espiritista, ni perdería el tiempo con un tablero de Ouija. ¿Por qué? Estábamos limpiando los fregaderos, tarea que en principio correspondía a los alumnos de química antes del fin de semana, pero casi nunca hacían. La señorita Hargensen interrumpió la limpieza. Sonreía, quizá un poco abochornada. La gente de ciencias no es inmune a la superstición, Craig. Creo que no conviene jugar con las cosas que uno no entiende. Mi abuela decía que una persona no debe convocar a nadie a menos que quiera una respuesta. Siempre me ha parecido un buen consejo. ¿Por qué lo preguntas? No tenía intención de contarle que Kenny me rondaba aún por la cabeza. Yo soy metodista, y hablamos de Espíritu Santo. Solo que en la Biblia del rey Jacobo se lo llama fantasma santo. Posiblemente estaba pensando en eso. Bueno, si los fantasmas existen, dijo ella, seguro que no todos son santos. Todavía quería dedicarme a escribir de una manera u otra, aunque mi ambición de ser guionista se había enfriado. El chiste del señor Harrigan sobre el guionista y la joven aspirante al estrellato acudía a mi memoria de vez en cuando, y había empañado un tanto mis fantasías sobre el mundo del espectáculo. Ese año, por Navidad, mi padre me regaló una laptop y empecé a escribir cuentos. Estaban bien línea a línea, pero las líneas de un cuento tienen que acabar formando un todo, y en las mías eso no pasaba. Al año siguiente, el jefe del departamento de literatura me eligió como director del periódico del colegio, y me entró el gusanito del periodismo, que ya nunca me ha abandonado. Dudo que me abandone. Creo que cuando uno encuentra el lugar que le corresponde, oye un clic, no en la cabeza, sino en el alma. Puede hacer oídos sordos, pero ¿qué necesidad hay de eso? Empecé a dar el estirón, y en tercero, después de mostrar a Wendy que sí, que tenía protección, dejamos atrás la virginidad. Fui el tercero de mi promoción, y mi padre me compró un Toyota Corolla. Me aceptaron en Emerson,
una de las mejores universidades del país para los aspirantes a periodistas, y seguramente me habrían concedido una beca parcial, pero gracias al señor Harrigan no la necesitaba. Suerte la mía. Entre los 14 y los 18 años había pasado por alguna de las típicas tormentas adolescentes, aunque en realidad no muchas. Era como si en la pesadilla con Kenny Yanko se hubiese concentrado anticipadamente buena parte de la angustia de la adolescencia. Además, quería a mi padre, y estábamos los dos solos. Creo que eso cambia las cosas. Para cuando empecé a estudiar en la universidad, ya rara vez pensaba en Kenny Yanko, pero aún me acordaba del señor Harrigan. No era raro, teniendo en cuenta que me había tendido la alfombra roja del mundo académico. Sin embargo, algunos días me acordaba más que otros. Si uno de esos días me encontraba de visita en el pueblo, iba a poner flores en su tumba. Si no, Pete Bostwick o la señora Grogan las ponían por mí. El día de San Valentín, Acción de Gracias, Navidad y por mi cumpleaños además, esos días siempre compraba un billete de lotería de rasca y gana. A veces me tocaban $2, a veces 5, y en una ocasión 50, pero nunca me acerqué siquiera al premio gordo. Me daba igual. Si lo hubiera ganado, habría donado el dinero a alguna organización benéfica. Compraba los billetes en memoria del señor Harrigan. Gracias a él, ya era rico. Como el señor Rafferty fue generoso con el fideicomiso, dispuse de mi propio departamento cuando cursaba tercero en Emerson. Solo un par de habitaciones y un baño, pero se hallaba en la zona de Back Bay, donde ni los departamentos pequeños son baratos. Por entonces, trabajaba en la revista literaria Plowshares. Es una de las mejores del país, y siempre tiene un redactor jefe de altos vuelos. Pero alguien ha de leer el material no solicitado, y ese era yo. Y me gustaba el trabajo, pese a que muchos de los textos no andaban muy a la saga de un poema memorablemente malo, o incluso clásicamente malo, titulado 10 razones por las que odio a mi madre. Me resultaba alentador ver que ahí fuera había muchos esforzados aspirantes que escribían peor que yo. Es posible que suene mezquino, es posible que lo sea. Una tarde, mientras realizaba esa tarea con una bandeja de Oreo junto a la mano izquierda y una taza de té junto a la derecha, sonó el teléfono. Era mi padre. Dijo que tenía una mala noticia y me anunció que la señorita Hargensen había muerto. Por un momento enmudecí. De repente, la pila de poemas y relatos no solicitados parecía del todo intrascendente. Craig, Preguntó mi padre. ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué ha pasado? Me contó lo que sabía, y yo averigüé más un par de días después, cuando la noticia apareció en la edición online de Weekly Enterprise, el semanario de Gates Falls. 2 queridos profesores muertos en Vermont, rezaba el titular. Victoria Hargensen Corliss aún daba clases de biología en Gates. Su marido era profesor de matemáticas en la vecina localidad de Castle Rock. Habían decidido hacer un viaje en moto por Nueva Inglaterra durante las vacaciones de primavera, alojándose en un sitio distinto cada noche. En Vermont, ya en el camino de regreso, cerca de la línea divisoria con New Hampshire, Dan Whitmore, 31 años, de Waltham, Massachusetts, invadió el carril contrario en la Interestatal 2 y los embistió frontalmente. Ted Corliss murió en el acto. Victoria Corliss, la mujer que me había llevado a la sala de profesores después de la paliza de Kenny Yanko y me había dado un alib ilícito que sacó de su bolso, había muerto durante el traslado al hospital.
Yo había trabajado como becario en el Enterprise el verano anterior, vaciando los botes de basura básicamente, pero también había escrito unas cuantas crónicas deportivas y reseñas cinematográficas. Cuando telefoné a Dave Gardner, el redactor jefe, me dio cierta información que el Enterprise no había publicado. Dan Whitmore había sido detenido un total de 4 veces por conducir bajo los efectos del alcohol, pero su padre era un gran gestor de fondos de inversión libre, y las 3 veces anteriores había contratado a abogados caros para ocuparse de la defensa de Whitmore. La cuarta, después de estrellarse contra la fachada lateral de un Sonny's Go-Mart en Hingham, había eludido la cárcel, pero perdido la licencia. Manejaba sin licencia y bajo los efectos del alcohol cuando arrolló la moto de los Corlys. Perdido de borracho, fue como lo expresó Dave. Saldrá de esta con un rasguño y poco más. Auguró Dave. Su papá se encargará, ya verás. Ni lo digas. La mera idea de que eso ocurriese me revolvió el estómago. Si tu información es correcta, se trata de un caso claro de homicidio por imprudencia grave. Ya lo verás, repitió él. Creo que es buen momento para dejar aquí el episodio y ya estamos a nada de terminar este bonito relato. ¿Será que realmente el señor Harrigan no fue más que parte de la imaginación de Craig posterior a su muerte? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que me dejen en comentarios qué les ha parecido este relato y, bueno, en espera para traerles la última entrega correspondiente a este relato. Por mi parte ha sido todo, yo me retiro no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.